Y ya sin más vamos a Efesios 5. Ya lo leímos, así que no lo vamos a volver a leer. Simplemente vamos a entrar, ¿verdad? Lo leímos del 21 al 32. Como saben, hemos estado estudiando el libro de Efesios. Estamos leyendo verso por verso, y estamos yendo libro por libro, capítulo por capítulo. Ya vamos a terminar el capítulo 5 hoy, si Dios nos ayuda, con la ayuda de nuestro Dios. Y ya para la próxima semana, tal vez, o en 2 semanas, terminamos el capítulo 6 de Efesios. Amén. Y en los miércoles entramos a Gálatas ya. Y entramos a Gálatas los miércoles, pero este miércoles no venimos, pero los miércoles estamos estudiando Gálatas. Así que, amén, hermanos. Vamos a leer nada más el versículo 1 y vamos a orar. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Te rogamos, Dios, que la bendigas en nuestros corazones, Señor, que podamos aprender de ella en esta tarde, Señor, que tengamos un corazón dispuesto y abierto a escuchar y aprender tu palabra, que tu siervo pueda traer tu palabra con denuedo, Señor, guiado por tu Santo Espíritu. Señor, que tú nos ayudes a aprender y a entender la palabra, Señor, que tú nos guíes, Dios, porque sin tu guianza, Señor, no podemos hacer nada, Señor. Tu palabra nos dice que sin ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos pues, Señor, guíanos con el poder de tu Santo Espíritu. Señor, cualquier cosa que esté estorbando, Señor, en nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, échalas fuera, Dios. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. La semana pasada, ¿se acuerda que leímos y vimos que la Escritura decía, despiértate, dice en el versículo 14, dice, despiértate tú que duermes y levántate a los muertos y te alumbrará Cristo. Y el 15 dice, mira pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y si nos damos cuenta, hermanos, el apóstol Pablo, en todas sus cartas, cuando él escribe, él es mucha doctrina. Al principio de sus cartas, doctrina. Dice, va a Romanos, doctrina. Y ya para cuando llega al capítulo 13 y 14 empieza, gracias hermano, empieza él a dar consejos a la iglesia, consejos prácticos de la vida cristiana. E igual aquí en Efesios, si usted se fijó, cuando empieza con doctrina, ¿verdad? Si puedes haber resucitado con Cristo, dice en los primeros capítulos, primeros versículos, ¿verdad? Buscad las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo. Y dice ahora, ya llegando aquí al final de Efesios, empieza a decir, y dice en el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Recuerde que leímos una lista larga de las personas que no van a ir al cielo, ¿se acuerdan? Ni los inmundos, ni los ávaros, ni los idólatras, ni van a tener herencia en el reino de Dios, ¿verdad? Él está dando una lista de todas esas cosas. Y les dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí viene él y nos empieza a decir cuál es la voluntad del Señor, qué son las cosas estos consejos prácticos que nos da para la vida cristiana. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Hermanos, déjenme apagar esta cosa. Tengo mucho eco, sí, me distrae. Dice, no os embriaguéis con vino. ¿A quién le está hablando, hermanos? A la iglesia, ¿verdad? A la iglesia le está enseñando esas cosas, porque dentro de la iglesia había hermanos gentiles, ¿verdad? Que venían de un background, como dice en inglés, de un lugar de donde ellos tomaban, ¿verdad? Adoraban ídolos, todo ese tipo de cosas. Entonces ellos vienen
y les dicen un día, Cristo murió por ti, ¿verdad? Ahora eres un cristiano porque has creído en Jesucristo, pero a veces se les quedan en nosotros, se quedan ideas, se quedan cosas que pensamos que están bien, ¿verdad? Y lo primero que les dice, no se embriaguen, hermanos. Si usted lee Corintios, si usted lee las cartas a los corintios se andaban emborrachando, los hermanos, ¿verdad? Andaban tomando, hermanos. Dice, ustedes convirtieron la cena del Señor en borracheras, ¿verdad? Y el apóstol Pablo les tiene que enseñar a la iglesia, y nosotros como iglesia tenemos que aprender. ¿Por qué nos dice tanto estas cosas la Escritura, hermanos? ¿Por qué siempre estamos leyendo, no os embriaguéis, ¿verdad? ¿Qué les dice? En lo cual hay solución. Mejor sean llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? La Biblia dice, hermanos, que el Espíritu Santo se nos da a todos igual, ¿verdad? Así dice la Biblia. No le da a usted uno más ni a otro menos. Entonces, ¿por qué dice ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Cuando nosotros nos sometemos al Señor y dejamos nuestro trono, nos bajamos del trono, entonces estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Estamos dejando que ser controlados por Dios. Pero nosotros no somos marionetas, hermanos, en las manos de Dios, ¿verdad? Yo creo en el libre albedrío. Yo creo que Dios nos dio un libre albedrío. Cuando usted peca, no es porque Dios le determinó que usted pecara, ¿ok? Usted peca porque usted es un pecador, ¿verdad? Y porque no se somete a la voluntad del Señor. Nosotros no pecamos por decreto divino. Nosotros pecamos porque Dios nos dio un libre albedrío. No podemos nosotros de ninguna manera decir, oh, es que Dios no me dio la fuerza. La Biblia nos dice, hermanos, que cuando hay tentación en nuestras vidas, Dios nos da la puerta. ¿Verdad que sí? Dios nos da la puerta, Dios nos da la salida. Entonces cuando el hombre cae en pecado, ¿por qué cae en pecado? Porque no toma la salida que Dios le dio. Porque Dios nos da la salida. Nos dice eso la Escritura, hermanos. ¿Qué nos dice la Madre Escritura? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Verdad, hermanos? La Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué hace? ¿Habla qué? La boca, ¿verdad que sí? Y dice la Escritura que entre los cristianos, cuando hablemos entre nosotros, dice que hablemos con salmos. ¿Verdad? ¿Qué son los salmos? Son cánticos, hermanos. ¿Verdad? Dice con himnos, con cánticos espirituales, que cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La vida del cristiano es siempre estar caminando con Dios, alabando al Señor. De nuestra boca, hermanos, cuando estemos con alguien, tenemos que hablar del Señor, ¿no es cierto? El cristiano tiene que hablar ya de Cristo. Ya cuando alguien viene y conocemos a alguien, nuestra conversación siempre va a estar encaminada a las cosas de Dios. Y la gente a veces no va a querer ni hablar con nosotros, ¿verdad? Porque yo no sé si le pasa a usted, pero yo tengo amigos que son cristianos, van a la iglesia, pero no les gusta hablar de las cosas de Dios. Y tú empiezas a hablar con ellos, ¿y qué pasa? Empiezan como que el asiento les está molestando y ya no les gusta. No quieren hablar de las cosas de Cristo, ¿verdad? Quieren hablar de otras cosas. Háblales de fútbol, ahí está. Háblales de béisbol, ahí está. La novela, lo que quieras. Pero háblales del Señor. Y sobre todo, si es algo doctrinal que no les gusta, menos, ¿verdad? Mucho menos quieren hablar de las cosas del Señor. Pero la Biblia nos dice que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hermanos, con los inconversos no podemos hablar de las cosas de Dios porque no les interesa.
Pero ¿cómo no vamos a poder hablar con un hermano en Cristo, hermanos? Deberíamos de hablar entre nosotros de las cosas del Señor. Yo no estoy diciendo que no puede hablar usted de otra cosa. Platicamos de muchas cosas, de política, qué sé yo, de fútbol, de todo. Pero siempre el cristiano, su mentalidad y su boca debe ser diferente. Su boca debe salir siempre alabanza al Señor y dando siempre gracias por Dios, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entra ya el versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo primero que hace el apóstol Pablo a la iglesia, nosotros como iglesia, hagan cuenta que nosotros somos de iglesia de Efesios, ¿verdad? Y nos mandan esa carta y el apóstol Pablo les dice: hermanos, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es someteos, hermano? ¿Alguien me puede decir qué quiere decir eso? Rendirse. ¿Sí? Estar sujeto, ¿verdad? Unos a otros en el temor de Dios. ¿Y es malo eso, hermanos? ¿Verdad que no? ¿Y por qué siempre, hermanos? Yo quería que ustedes me dijeran eso, ¿por qué siempre que cuando un predicador llega al versículo 22, ¿verdad?, hay hermanas que no les gusta, ¿verdad? Y como no sé por qué será. Entonces dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Como a quién? Como al Señor, ¿verdad, hermanos? Y yo he notado que muchas veces que en cuanto el predicador dice, la Biblia dice que las hermanas, las mujeres deben ser sometidas a sus esposos, deben estar sujetas a sus esposos. Y muchos dicen, pues, así dicen, mi prima decía así: pues tú eres la cabeza, pero yo soy el cuello, decía. ¿Verdad? Así decía, así dice, no sé, pero la Biblia no dice eso, pero ella decía eso, su esposo es pastor, ¿verdad? Le decía eso, ¿verdad? Porque lo toman muchas hermanas como algo malo, como que no está bien, porque Señor, como que tengo que estar sujeta a mi marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Fíjense, hermano, que yo cuando yo escojo un libro para estudiarlo, yo no estoy pensando, ay, vamos a llegar al capítulo 5 y me va a tocar hablar y mi esposa ni está, fíjense. Debían de traer. ¿Verdad? Por eso no vino. No estoy pensando eso. Estamos leyendo la Escritura y la Escritura dice eso, hermanos. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad? Yo no lo puse ahí. El Señor inspiró al apóstol Pablo y le dijo al apóstol Pablo, y inspirado por el Espíritu Santo, apóstol, pon las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer y la mujer es el cuello. ¿Verdad que no dice así? No. Dice: es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces nos da cómo Dios quiere la función en su iglesia, en su casa. Miren, la Biblia dice que Cristo se somete al Padre, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y la Biblia dice que el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo, ¿verdad? Entonces, si no es malo, ni es una grosería, no es una grosería que la Biblia diga que la mujer se somete al hombre. Es la función del matrimonio. Dios es la cabeza. El hombre está sometido a Cristo, ¿verdad? La mujer debe estar sujeta al marido y los hijos están sujetos a los padres, ¿verdad que sí? ¿Verdad? ¿O es malo que nuestros hijos estén sujetos a nosotros? ¿Verdad que no? ¿Son menos nuestros hijos porque están sujetos a nosotros como padres? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué debe ser malo que la mujer esté sujeta al varón? ¿Qué quiere decir eso? Que el varón, hermanos, tiene ¿por qué nos va a decir ahorita? A nosotros nos gustan mucho estos dos versículos. De aquí me voy a aventar unas 2 horas. Nos gustan mucho estos versículos a los hombres, ¿verdad que sí? Nos gustan.
sobre todo algunos. Mire, ha venido gente que no conoce al Señor, y siempre que me ha tocado predicar eso, cuando hay gente que no conoce al Señor, los inconversos les encanta, hermanos. Y le van a decir a sus esposas: ves, te tienes que someter, tú, porque la Biblia dice. Se ponen bien bíblicos, ¿verdad? Se ponen bien bíblicos, inmediatamente se ponen bíblicos. Pero lo que nunca escuchan los varones es lo siguiente. Versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Déjenme decirle algo, hermanos. Nosotros estamos sometidos a Cristo a fuerzas. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Nosotros nos sometemos al Señor por amor, ¿verdad que sí? Estamos sometidos a nuestro Dios por amor, ¿verdad? Entonces, el hombre se somete a Cristo, la mujer se somete a su marido en el amor del Señor, porque amamos a Cristo. Y un buen marido, un hombre de Dios, no va a ser un dictador en su casa. Va a amar a su esposa, la va a respetar, ¿verdad? No la va a tratar como hey, sométete. No, ¿verdad? Conoce su lugar en la familia, y respeta a su esposa y ama a su esposa y la trata como lo que es, una hija de Dios, ¿verdad? Porque tu suegro es Dios, ¿verdad, varones? Ese es tu suegro. Si es creyente. No, si es creyente. Sí. Si no es. Tiene de suegro al diablo la mujer. Si no es creyente. Si no es creyente. Bueno. Ese es lo que Dios nos demanda, lo que Dios nos manda como familia. Y le voy a decir algo, hermano. Si una mujer no se somete a su esposo, o no quiere someterse, no quiere decir que eres un esclavo, ¿ok? Someterse quiere decir que respetas a tu esposo como el líder del hogar, porque Dios lo estableció. Si Dios hubiera establecido a ustedes, mujeres, como líder, pues nosotros tendríamos que someter, ¿verdad? Si así, ¿verdad? Nos sometemos, ¿verdad? El Señor nos manda de esa manera. El Señor dice así las cosas, hermanos. Yo no creo que estos sean pasajes difíciles de entender, ni de explicar. Son muy claros, ¿verdad? Dice el versículo 24: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Un hombre que no ama al Señor no va a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Una mujer que no está sometida a Cristo no se va a someter a su esposo. Yo aprendí de un pastor y dijo esto así, dijo así: si tú te quieres casar con una muchacha y tú apenas la estás pretendiendo y te das cuenta que ella es desobediente a su papá y es desobediente a su mamá, tú piensas que cuando se case contigo va a ser una mujer que va a ser someterse a su esposo. Por supuesto que no, porque si no puede ni siquiera someterse a su papá y a su mamá y es desobediente a sus padres, pues no es, olvídate, vas a tener problemas, ¿verdad? Igual un varón, si una jovencita está tratando o está enamorada de un varoncito, un joven, y lo ve que es desobediente a sus padres y que trata mal a su mamá, ¿verdad? Si trata mal a su mamá, ¿cómo piensas que te va a tratar a ti? ¿Cómo piensas que te va a tratar a ti que ni siquiera eres su mamá? Te va a tratar mal. Te va a tratar mal. Pongan atención a esas cosas, hermanos. Jóvenes, ¿verdad? Se pueden ahorrar muchos problemas si tú conoces a un joven y ves que trata a su mamá mal, porque hay unos jóvenes que tratan a su mamá de lo peor, y mujeres igual.
aléjate mejor. Porque viene para ti cosas no buenas. A menos que venga a los pies de Cristo y se convierta y cambie su trato a su madre o a sus padres. Entonces, considéralo, ¿verdad? Yo creo que es un buen consejo de ese pastor. Es un buen consejo de ese pastor. Hermanos, Dios nos manda a amar a la mujer, a nosotros varones, como Cristo amó a la iglesia. Y a mí me gusta mucho Jeremías. Quiero que vaya conmigo a Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 2. No pierda Efesios porque vamos a volver a Efesios. ¿Amén? Vaya a Jeremías 2. Me gusta mucho a mí ver el gran amor de Dios por su pueblo. Nosotros como iglesia de Cristo somos como la iglesia lo pone como la prometida del Señor Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Sí. Somos los que va a haber las bodas del Cordero, pues. Nosotros vamos a ser su esposa en sentido espiritual, ¿no? Así lo pone el Señor, no literalmente, pero así lo enseña el Señor. Y en Jeremías 2 dice, versículo 2: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Fíjense cómo dice, hermanos, me he acordado de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Se está hablando de su pueblo como de una novia, una mujer que está prometida a un marido. Y le dice, me acuerdo como diciendo, cuando estabas comprometida conmigo, Israel. Como si estuviera diciéndole el hombre, me acuerdo cuando estábamos comprometidos. De cómo andabas en pos de mí, dice. En el desierto, ¿verdad? En tierra no sembrada, ¿verdad? Estaban no muy bien, económicamente, podríamos decir, pero seguían a Dios. Y les está diciendo, me acuerdo cuando hacían ustedes esto. Santo era Israel a Jehová, ¿verdad? Yo era tu Dios, es como lo que les está diciendo el Señor. Y fíjense, hermanos, versículo 5. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allá habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Fíjese, hermano, todo el pueblo de Israel se fue tras dioses ajenos. Todo, desde el más chico hasta el más grande, los sacerdotes, los pastores, los profetas, todos, hermanos. Todo el pueblo de Israel. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué maldad hallaste en mí? ¿Qué he hecho malo? Dice el Señor. ¿Qué les hizo de mal a este pueblo? Los sacó de tierra de Egipto, dicen, ni siquiera hablan de lo que yo hice por ustedes. No clamaron por 400 años, hermanos, que los liberara el Señor. Y los sacó con grandes prodigios, ¿no es cierto? Abrió el mar.
¿verdad? Sometió al faraón, los sacó, salieron con mucho oro, hermanos. Les daban oro, me acuerdo que les daban, ¿se acuerdan cómo les daban oro? Y salieron, dice, con montones de, dice, con de tanto oro que salieron, ¿sabe qué hicieron? Con todos los aretes, los fundieron y se hicieron un becerro. Imagínense cuánto oro no traían. ¿Qué hicieron? Un becerro de oro. Y le adoraron. ¿Y qué dice el Señor? Me acuerdo de tu fidelidad en tu juventud. En el principio, pues. ¿Verdad? ¿Cómo lo aplicamos aquí a nosotros, cristianos? Me acuerdo cuando recién me conociste. Cuando recién vino a ti la palabra del Señor y conociste a Jesucristo y andabas en fuego, ¿verdad, hermano? Y querías que todo el mundo supiera de Jesucristo. ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Cómo andamos ahora, hermanos? Porque eso es para aplicarlo a nosotros, no es nada más rescatar el pueblo de Israel y pues hay que se la eche a Israel. ¿Verdad? ¿Qué nos diría a nosotros? Me acuerdo cuando viniste a los pies de Cristo por primera vez. ¿Quién se acuerda, hermano? ¿Quién se acuerda cuando nos hablaron de Cristo? Cuando vino por primera vez a morar en nosotros el Espíritu Santo, ese amor que sentíamos por nuestro Dios. Y cómo leíamos la Escritura, ¿se acuerdan? La abríamos, la leíamos y llorábamos, hermano. Al ver el amor de nuestro Dios, ¿no es cierto? Y nos levantábamos temprano y leíamos la Biblia porque queríamos conocer a Cristo del cual nos habían hablado. ¿Verdad? Y estamos así como Israel. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Claro, cuando no tenías nada, me buscabas. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Que cuando todo nos va bien, Jehová es grande y misericordioso y todo, que gran bendición me ha dado, pero pues ya no lo necesito tanto, ¿verdad? Pero no estemos en necesidad, hermanos, porque buscamos a Dios. Ahora sí necesitamos a Dios. Y no cree que está mal eso, ¿verdad, hermanos? Que nada más busquemos a Dios cuando tenemos necesidad, que nada más queramos las bendiciones de nuestro Dios cuando estamos en necesidad, ¿verdad? Cuando estamos en necesidad, leemos la Biblia, buscamos qué nos dice el Señor, leemos los salmos, leemos proverbios, oramos, buscamos la dirección de Dios. Fíjese, hermano, que cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, las cosas salen mejor. De verdad. Yo lo he experimentado. Yo creo que usted también. Cuando actuamos sin buscar la dirección de Dios y simplemente actuamos, las cosas no nos salen bien. Pero cuando buscamos al Señor y tenemos una decisión difícil que tomar, algo que hace Dios, hermano, obra ahí y nos ayuda. Y se nos olvida eso. Y el pueblo de Israel se le había olvidado todo eso, hermano. Ya se sentían que no tenían necesidad. Versículo 11, mira lo que dice. En el versículo 11 está hablando de otras naciones que no conocen al Dios verdadero. Mira lo que dice. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto, y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. Fíjese, los pueblos paganos, los que no conocen a Dios, ellos no cambian a sus dioses. Ellos son fieles a sus dioses, ¿verdad? Eran fieles a Baal, eran fieles a Moloch,
eran fieles a Cera, a todos los dioses que ellos tenían, eran fieles a ellos. Y el pueblo de Israel, que conocía al Dios verdadero, ¿qué hizo? Se fue tras Moloch, se fue tras los Baales, se fue a levantar holocaustos, a dar holocaustos y a poner altares a los dioses ajenos. Sacrificar a sus mismos hijos. Más adelante les dice, hermanos, más adelante les dice lo que estaban haciendo. En el capítulo 8 me parece que lo vamos a leer ahorita, vamos a acabar aquí con esto primero. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dijo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Es el primer mal. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Primera cosa que hicieron, dejaron al Dios verdadero. Segundo, buscaron algo que reemplazara a su Dios. ¿Y se hicieron qué? Cisternas rotas que no retienen agua. Todo fuera de Dios, hermano, no sirve. En lo que tú confíes sin Dios, está diciendo que estás tratando, es como que haces un pozo y el agua se está saliendo. Es como si echaras agua a un recipiente lleno de hoyos. Se tira todo. Nunca vas a llenar. ¿Verdad? Dejaron a mí fuente de agua viva para hacerse cisternas rotas que no retienen agua. Así es la persona que no está buscando al Señor. Así es la persona que no está confiando en Jesucristo. Así es la persona que está viviendo la vida para sí mismo. El deseo del apóstol Pablo, hermanos, era que la iglesia se presentara como una virgen pura a Cristo. Ese es el deseo del apóstol Pablo en 2 Corintios 11:2. Lo leímos hace unas semanas atrás. Dice, quiero presentarlos como una iglesia pura a Cristo. Y nosotros somos parte de esa iglesia, hermanos. Nosotros debemos presentarnos como una iglesia pura al Señor. Váyanse al capítulo 3 rápidamente. Mire hermano, la situación del pueblo de Dios. Dios los había sacado de Egipto, Dios les dio muchas bendiciones, el pueblo se alejó de Dios y miren lo que dice el versículo 3, capítulo 3. Dicen, si alguno dejare, versículo 1, a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra de todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. ¿Se fijan? El amor de Dios, hermano. Fíjense, si un hombre, su mujer le es infiel, no vas a volver con ella, le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero tú me has sido infiel con muchos. Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Vuélvete a mí, dice Jehová a su pueblo. Los cristianos, hermanos, a veces somos infieles a nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Y no hacemos la voluntad del Señor. Y seguimos a dioses ajenos. ¿Verdad? Yo no sé qué hay en los corazones de nosotros. Yo no sé si estás viendo tal vez pornografía. Y digo esto porque hay un problema grande de pornografía, hermanos, en las iglesias. De verdad. Hay un problema muy grande que dice que un porcentaje muy grande está viendo pornografía mínimo una vez por semana entre las personas de las iglesias, mujeres y hombres. ¿Verdad? Eso es ser infiel a tu Dios. ¿Verdad? Las iglesias, hermanos, esta iglesia y todas las iglesias del Señor deberían estar llenas cada domingo, hermanos, de hombres y mujeres que aman al Señor.
Y muchas de las veces que las personas no vienen a la casa de Dios, no es por causa de trabajo, ni es por causa de vacaciones, es por causa de que simplemente no quieren venir. Apostasía, dice el hermano. Las iglesias católicas están llenas, hermano, retacadas, todos los domingos. Y decimos que no conocen a Dios, ¿verdad que sí? Porque dice aquí, ¿qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? ¿Cuál nación ha cambiado a sus dioses? ¿Cuál? Ninguna. ¿Verdad? Los mormones no dejan sus iglesias, están llenas, hermanos. Testigos de Jehová, ahí están todos. Los católicos, ahí están todos. O muchos están. ¿Ah? ¿Y los cristianos dónde están? Aquí estamos, hermano. Amén. ¿Verdad? Pero acabo que se está grabando. Para que los que no vinieron Están grabando. ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que un cristiano no venga a la casa de Dios el domingo a adorar? Si tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo es posible? Hermanos, los cristianos pagan, si viene México aquí a jugar, aquí al Qualcomm, si viene, pagan $100, $200 para ir a sentarse, para oír grosería y media que van a decir toda la bola de groseros que están ahí, con peligro. Yo les voy a decir algo. Yo fui al Estadio Azteca cuando estaba chiquillo, porque viene el DF y fue a ver un partido de fútbol. La gente de arriba orinaba en los vasos y la tiraba hacia abajo, en el Estadio Azteca. Y puras groserías. Eso es lo que hacen los partidos de fútbol. Y ahí están todos los cristianos, y les caen todos los orines de la gente, ¿verdad? Lo bautizaron ahí. ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Verdad? Y pagan por eso, hermano. Pagan por esas cosas. Y a veces tenemos eventos en muchas iglesias y no quieren venir ni gratis ni siquiera. ¿Verdad? Ya hasta prendí la alarma del carro. ¿Verdad, hermanos? Dios le dice a su pueblo: ustedes han fornicado con muchos amigos más. ¿Qué dice? Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Esta gente, hermanos, léalo después cuando tenga tiempo. Es en el capítulo 7, en el versículo 31. Se va a leer bien rápido. Jeremías 7:31. Esto es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Dice el versículo 31. Y han edificado los lugares altos de Topet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Eso estaba haciendo el pueblo de Israel, quemando a sus hijos y a sus hijas. Y usted dirá: pero yo no quemo a mis hijos y a mis hijas, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos los cristianos, hermanos? ¿Qué hacemos? Queremos a veces que nuestros hijos sean les queremos dar muchísimas libertades a veces, porque pues es que les tienes que tener confianza, nos dicen, ¿verdad? Recientemente yo les platicaba a mis amigos, ayer les platicaba a los hermanos que una persona que es cristiano me dijo, ¿tienen novio tus hijas? Pero no, una está casada y las otras dos no tienen novio. Y me dice: ¿por qué? Pues porque no tienen. Pero si un día ellas quieren tener un novio, ese muchacho tiene que venir a mi casa y tiene que hablar conmigo. Y me tiene que decir qué quiere con mi hija y cuál es su intención, ¿verdad? Porque yo no quiero un mugroso que venga a mi casa y nomás me da, ¿no? Que venga a mi casa y nomás me diga: pues nomás quiero andar con ella. Pues vete a otra parte a andar con otra. Aquí a mi casa sí que no te la robo. Si tú quieres a mi hija, la quieres para casarte con ella, no para salir a dar la vuelta, ¿verdad? Y me dijo: ¿qué? ¿Cómo?
Y él tiene una Harley muy bonita, ¿verdad? Y le digo, porque me dijo, pues es que la tienes que dejar salir. Ok. Luego tú tienes una Harley, ¿verdad? Muy bonita, sí. Ok. Si ese muchacho llega a tu casa y te dice, oye, préstame tu Harley para ir a dar una vuelta y te la traigo a las 11 de la noche, ¿qué le vas a decir? No le presto nada. Y no se la presta, hermanos. Y le dije, ¿y por qué si le prestas a tu hija a un mugroso que no conoces para que se la lleve y la traiga hasta las 11? ¿Vale más tu moto que tu hija? ¿Verdad? Hermanos, vale más tu carro no se lo prestas a nadie que no conozcas. Pero tu hija sí, pues es que tiene que salir, ¿verdad? No, que venga a tu casa y se siente en tu casa y platique con ella y que salga contigo y que salga con la familia, para si es un buen hombre de Dios que de verdad ama a tu hija, ¿verdad? Igual tu hijo, ¿verdad? Que salga con ustedes, que vaya con ustedes, sea alguien que de verdad quiere algo bien con tu hija. Un hombre que quiere llevarse a tu hija nada más y ahí te la traigo al rato, ¿verdad? Eso no es un varón que quiere algo bueno con tu hija, ¿verdad? Hermanos, no es así. No es así. Dios nos manda a nosotros, los cristianos y las cristianas, ser diferentes. Y ustedes, jóvenes, que quieren andar con muchachas cristianas en sus iglesias, ¿te gusta una muchacha? Ve y habla con su papá. Ten respeto a sus padres. Y dile, hey, quiero cortejar a tu hija. No quiero ser. ¿Sabe que en la iglesia, en la Biblia no habla de novios? ¿Sabe eso? Y una vez me dijo, hermano, no os hagáis, me dijo. No, usted tenía novia. Sí, está bien, le llama novia si usted quiere. Pero la Biblia no llama así. La Biblia habla de hombres y habla de mujeres. No habla de niños y no habla de adolescentes. Habla de hombres y habla de mujeres. Y cuando el hombre le gustaba a una muchacha y le decía, papá, me quiero casar con esta muchacha, entonces iba y le pedía al papá si la podía cortejar, ¿verdad? Cortejar, no que fuera su novia. ¿Qué quiere decir cortejar? Que la va a ir a enamorar, ¿verdad? Y entonces la muchacha iba a decir, papá, no me gusta. Y entonces el papá le iba a decir, ¿sabes qué? Lo siento, pero no te doy permiso. Y ya no le iba a decir, no le gusta a mi hija. Pero si ya la hija dice, hey, está bien, lo voy a dejar que, entonces la corteja. Salen a comer, son amigos, lo que sea, ¿verdad, hermanos? Una relación bonita. Hagan eso, sean varones de Dios, ¿verdad? Invita al papá, ¿verdad? Yo tengo 2 hijas. ¿Te gusta el sushi? Es cierto. No, sí me gusta, pero nada más. Dios nos demanda cómo ser en la casa de Dios. La mujer, dice la escritura, entonces, el varón, tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y vimos cómo ama a Dios a su pueblo. Lo vimos en Jeremías, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo ama a su pueblo? Hasta la muerte, hermanos. Hasta la muerte. Y aún con todo lo que hizo el pueblo de Israel, Dios le siguió amando. Y Dios dijo, Él dijo, tú me has sido infiel con muchos, pero yo te digo, vuélvete a mí. Entonces usted, varón, tiene que amar a su esposa, ¿verdad? Ya vino mi esposa, si no tiene que poner más trucha, ¿verdad? Con lo que digo. No estaba, ahora ya está. Tenemos que amar a nuestras esposas, ¿verdad? No es de que no me gustó, me voy a divorciar y voy a buscar otro, ¿verdad? Oiga, hay pastores que se divorcian y se casan ya como no cristianos, ¿no? En Mateo 19, del 1 al 5, el Señor, no vaya para allá, no tenemos tiempo. El Señor Jesucristo habla del matrimonio y dice que no
no debemos divorciarnos, dice la Escritura. En Génesis 2, el matrimonio lo estableció Dios. ¿Quién estableció el matrimonio, hermanos? Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dice, mire lo que dice, usted léalo después, no tenemos tiempo. Dice la Escritura que cayó sueño profundo en Adán, ¿verdad? Cuando no tenía a su mujer. Y dice que lo durmió y le sacó una costilla, sacó parte de su costilla. Le hizo una operación literalmente Dios, hermanos, porque así eso nos está diciendo la Escritura. Lo durmió y le quitó parte de su costilla. Y entonces dice que de ahí de esa costilla creó a la mujer. Y dice, ahora serás carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea, su mismo DNA, su mismo ADN. ¿Verdad, hermanos? Y fíjense algo bien interesante. Yo siempre tuve la idea de que al hombre le faltaba una costilla. Porque así uno dice, pues le quitó la costilla. Y hasta decimos, ay, mi costilla. Dice, como que si nos faltara una. Pero no, tenemos todas. Pero ¿sabe qué aprendí hace poco? Que la costilla, si la cortan de la manera correcta, es el único hueso que vuelve a crecer igual. Entonces Dios le hizo esa operación a Adán, le sacó parte de su costilla, creó a Eva de ahí, y ya Adán se le regresó su costilla, le volvió a crecer. Eso lo perdieron apenas ahora, hermanos. ¿Verdad? ¿Y cuánta gente que dice, no, pues el hombre tiene la costilla? Porque yo creo que alguien desde un día dijo, no, pues mira, tiene su costilla, son mentiras. Dios no le quitó nada a la costilla al hombre. Pues mensos, no sabías, ¿verdad? Que la costilla crece. Fíjense, qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Burros. Queriendo hacerse sabios, se hicieron necios, dice la Escritura. Porque nuestro Dios sabe todas esas cosas. Él nos hizo, hermanos. ¿Usted cree que no conoce la anatomía del hombre? Pues Él nos hizo. Y la mujer es parte de nosotros. Porque nosotros, la Escritura nos dice que somos de una sola sangre. Dios hizo a todos. De una sola sangre. Todos venimos de Adán y Eva. Ahí venimos todos. Y la mujer es parte de usted. Y usted, hermana, es parte del varón. Y Dios nos demanda que seamos amorosos con nuestras mujeres. Y fíjense la Biblia lo que dice, varones, nos dice el apóstol Pedro, que no seamos ásperos con las mujeres y que la tratemos como un vaso más frágil. No dice más frágil. O sea que el varón también es frágil, ¿verdad? Entonces, pero la mujer es más frágil. Entonces dice, trátalo como un vaso más frágil, dice la Escritura. Nos dice que la santifiquemos, dice amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, marido, usted se tiene que entregar por su esposo. O sea que si viene un hombre con una pistola, usted se tiene que meter enfrente, ¿verdad? Y si la mujer se mete, pues de modo, ¿verdad? Pero usted se trata de meter primero. Eso es la Escritura. Se tiene que entregar por ella. Tiene que trabajar por su familia, por su esposa, por sus hijos, ¿verdad, hermano? Como un buen cristiano. Dice que esto es lo que hizo el Señor Jesús con su iglesia. La santificó. Y dice, ámala a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, dice. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que hizo Jesús. 28. Así también los maridos, así como Cristo hizo, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sabe usted de dónde viene? ¿Quién de aquí de los que hablan inglés? ¿Quién sabe lo que es el rule of thumb? ¿Han oído de eso? Rule of thumb. ¿Han oído? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿La regla del dedo gordo? Ok. ¿Sabe dónde viene? ¿Sabe dónde viene eso? Esa frase que usan los americanos.
Ellos decían que si le ibas a pegar a tu mujer, que la vara no fuera más gorda de tu dedo gordo. Y de ahí viene, este es el rule of thumb, ¿verdad? O sea que, y la Biblia nos dice no, el hombre no debe golpear a su mujer, ¿verdad? Ni la mujer al hombre tampoco, porque hay mujeres que le pegan al hombre aunque no lo crean, ¿verdad? Sí, no tiene que hacerlo. El que ama a su mujer, dice, a sí mismo se ama. Nadie aborrece a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces usted, varón, cuando ustedes que ya están casados, deben amar a sus esposas, la deben de sustentar, la deben cuidar, como Cristo amó a la iglesia. Y ustedes jóvenes que piensan casarse en el futuro, y ustedes mujeres, estos son los consejos del Señor. Pero ¿a quién son esos consejos? A los cristianos. Tú no puedes esperar que te vas a casar con una mujer no cristiana y va a seguir esto. No le va a interesar, porque no le interesan las cosas de Dios. Y no puedes esperar, si te casas con un varón que no es cristiano, esperar que él siga estas reglas que Dios le da, porque no le interesan, ¿verdad? Esto es para los cristianos. Esto es para los que han venido a Cristo. Estos consejos son para la iglesia, para nosotros, para que vivamos la vida como Dios quiere que vivamos, para que haya gozo en nuestros matrimonios, para que haya gozo en la familia. Si la mujer se somete al hombre, como manda la Escritura, el matrimonio va a ser mejor. Si el hombre ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia, el matrimonio va a trabajar bien, hermanos. Pero si usted no se somete a su esposo y usted no ama a su esposa como Cristo manda, pues el matrimonio no va a andar bien, ¿verdad? Y a nosotros nos gusta que diga que la mujer se someta al varón, ¿verdad? Y a la mujer le gusta que la Biblia diga que las amemos como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? A nosotros nos gusta, pero nos tiene que gustar las dos cosas, hermanos. Nos tiene que gustar a los varones que debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, entregarnos por ella, y a la mujer le tiene que gustar que la Escritura diga que se tiene que someter a su esposo como al Señor, ¿verdad? O sea que la medida que la mujer se somete al Señor, esa es la medida que se va a someter al marido. Pues si no está sometida a Cristo, no se va a someter a su esposo. Y si el esposo no ama al Señor, pues no va a amar a su esposa, ¿verdad? Esos son los consejos, son consejos muy sencillos y muy prácticos, pero llenos de enseñanza. La enseñanza, el apóstol Pablo, nos vamos a acabar ya. Dice el apóstol Pablo así, grande es este misterio, versículo 32. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Verdad, hermanos? La iglesia es la novia de Cristo. Es la desposada del Señor, la prometida del Señor. Y entonces, como el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 11:2, que nos presentemos como una virgen pura al Señor, sin mancha, a Cristo, ¿verdad? Así debe ser la iglesia con el Señor igual, ¿verdad? Hay varones que aman tanto a sus esposas que ni siquiera vienen a servir a Cristo, ¿verdad? Hay mujeres que se someten tanto a sus maridos, pues que no vienen a la casa del Señor porque se casaron con hombres que no son cristianos, ¿verdad? Y creo que es un error también, hermanos. Yo creo que es un error que la mujer que se ha casado con un hombre que no es cristiano deje de servir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque es mal testimonio. Es mal testimonio. No lo digo para que usted se enoje ni nada. Es la verdad, hermanos. Queremos que sus maridos se conviertan al Señor. Siga sirviendo al Señor, ¿verdad?
La palabra dice que los maridos se convierten al Señor cuando ven la actitud de la esposa, el inconverso, no el inconverso, ¿verdad? Su actitud, su manera de servir al Señor hace algo en la vida de estas personas. Pero si no son buenas cristianas, no van a ver nada, ¿verdad? Si viene una mujer grosera, ¿verdad? Una mujer que no sé, que le trata mal a su esposo, pues no va a causar nada en la vida de ese hombre, ¿verdad? Pero si viene una mujer entregada a Dios, una mujer que sirve al Señor, una mujer que Dios ha hecho un cambio en sus vidas, va a ver algo el hombre en esa persona. El hermano que escribió el libro que se llama El caso para Cristo, algunos de ustedes lo han leído tal vez. Él era un ateo y él vio el cambio que Dios hizo en su esposa. Él vio cómo Dios transformó a su esposa y él empezó a buscar por eso y terminó a los pies de Jesucristo. ¿Verdad? ¿Verdad, hermanos? Amemos al Señor. Varones, amemos a nuestras mujeres. Mujeres, amen a sus esposos. Ese es el consejo del apóstol Pablo. No es algo que yo estoy inventando, ¿verdad? Es lo que dice la Escritura. Y no lo digo tratando de poner a la mujer por debajo del hombre ni nada así. Es simplemente lo que dice la Escritura. Yo digo porque he notado que muchas hermanas, cuando alguien viene y predica esto, no les gusta. Ahí lo toman como una ofensa, ¿verdad? Pero es lo que dice el Señor, hermanas, ¿verdad? Es lo que dice el Señor, varones. Amen a sus esposas. No se vaya hoy a su casa y le diga a su esposa, ve, te tienes que someter. No haga eso. No haga eso. No es así, ¿verdad? Ese es el consejo para una mujer cristiana. Usted no le tiene que decir a la mujer cristiana que se someta al varón. La mujer cristiana lo va a hacer sola. ¿Ah? Usted no va a ir a demandarle, sométete. No. Un varón cristiano no va a hacer eso, ¿verdad? No. Va a orar por su esposa, va a amar a su esposa, va a orar por ella. Y la mujer cristiana que tiene un varón que es un lagartón, no sé cómo le digo, un varón que no es un buen hombre, va a orar por él. Igual como Dios le mandó, va a someterse a su esposo y va a orar por él. Igual, ¿verdad? No lo tome como ofensa, hermano, porque no es la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos la honra y la gloria, Señor, en esta tarde. Te bendecimos, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por los consejos que nos das en tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas como varones a amar a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, Señor. Ayúdanos a verdaderamente ser esos varones, que las amamos, Señor, que las respetamos, que las trabajamos por ellas, Señor, que vivimos para ellas, Señor, que damos nuestra vida por ellas, Señor, si es necesario, como nos demanda tu palabra. Igual, Señor, ayuda a mis hermanas a ser obedientes a tu palabra, Señor, y a sujetarse al liderazgo del esposo delante de ti, Señor, como sacerdotes del hogar, Señor. Que nosotros como esposos enseñemos a nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos en tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a hacer de esta manera. Padre, bendice los alimentos, Dios, que nuestros hermanos prepararon, Señor, que podamos cooperar con estas cosas, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Damos gracias porque nos suples siempre en todas las cosas, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén.